Bien, hermanos, pues la palabra de Dios dice así, estamos en Efesios capítulo 4 y estamos en esta serie de mensajes sobre la unidad del Espíritu, con la única, hermanos, con el único objetivo, con la única finalidad de ver los elementos por los cuales Dios unió a la iglesia. Entonces vamos a leer nuevamente este texto base para estos mensajes, que es Efesios capítulo 4, comenzando desde el versículo 1. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, hermanos, vemos aquí nuevamente estos elementos por los cuales el Espíritu de Dios ha obrado la unidad en la iglesia. Y somos llamados a guardar esta unidad que el Espíritu de Dios ha producido, hermanos, ha generado sobre la iglesia. El día de hoy vamos a hablar de el bautismo. Y esto es importante porque este es un elemento, hermanos, identitario del pueblo de Dios, identitario de la iglesia. Vamos a ver lo que es el bautismo y el Señor nos permita en su gracia discernir cómo el bautismo ha tomado un papel importante dentro de la iglesia y que precisamente, hermanos, este es un elemento de la unidad que el Señor ha dado a su iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Entonces, comencemos, hermanos, por ir a Romanos capítulo 6 y veamos lo que dice desde el versículo 1. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, por- sabiendo que, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos, este texto de Romanos nos enseña qué es lo que está tipificando el bautismo. El bautismo tipifica la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesús y asimismo su resurrección. Pero entonces vamos a ver qué es lo que significa el bautismo. El bautismo, hermanos, en el Antiguo Testamento está dado por una palabra hebrea que es telibá, que es una palabra que significa sumergir. Sumergir, es una inmersión. Ajá. Esta palabra deriva de otra que se llama tabal, que significa, hermanos, esto de sumergir en agua. Entonces, en el Antiguo Testamento, esa palabra, como en el Nuevo Testamento, la palabra griega baptismo, hermanos, ambas implican la inmersión en agua. Y el bautismo, hermanos, en la palabra de Dios, es esta acción de una inmersión en agua, de sumergirse, de quedar cubiertos, de quedar, hermanos, dentro del agua. Eso es lo que significa esta palabra.
Ahora, ¿cómo es que se usaba el bautismo, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? El bautismo en el Antiguo Testamento prefiguraba, hermanos, precisamente una renovación espiritual, un lavamiento, una purificación. Tanto, hermanos, que en la ley de Dios, tanto en Éxodo como en Levítico, Números, hermanos, de manera ceremonial era necesario que aquel que servía a Dios, por ejemplo los sacerdotes, se lavaran tanto las manos, los pies, la ropa o se hicieran inmersiones para quedar purificados ceremonialmente, a fin de que ellos se presentaran limpios delante de Dios. Entonces, la idea de esta inmersión en agua, hermanos, es la purificación. La idea, hermanos, que Dios usa en el Antiguo Testamento es esta limpieza, esta pureza, hermanos, con la que el hombre se presenta delante de Dios. Avanzado el tiempo, hermanos, podemos ver que también aquellos que se convertían al judaísmo, que no eran judíos, sino que adoptaban la fe de los judíos, también hacían esta inmersión, este bautismo, hermanos. Era un bautismo de proselitismo. O sea, aquellos que eran no judíos, aquellos que eran griegos, eran gentiles, y tomaban el judaísmo como fe, hermanos, los judíos hacían inmersión de ellos para integrarlos a la fe judía. Pasado el tiempo, hermanos, Juan el Bautista precisamente fue llamado así por la acción de su predicación. Él llamó al arrepentimiento a las personas. Él fue el último profeta antes de que el Mesías viniera, antes de que el Mesías se manifestara. Pero él fue, hermanos, enviado de parte de Dios para que el pueblo se preparara para recibir al Mesías. Entonces, el pueblo, hermanos, no estaba preparado, no estaba, hermanos, de verdad listo para conocer al Mesías. Y Juan es enviado para llamarlos al arrepentimiento. Y la acción de esta predicación, ¿cuál era? Era llamarlos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento que era provocado por esa predicación, hermanos, los llevaba a bautizarse. Eran judíos, no necesitaban bautizarse para ser judíos o pertenecer, hermanos, a la fe del judaísmo, pero eran sumergidos, eran inmersos en el agua para mostrar su arrepentimiento. Entonces, por esta acción de la predicación de Juan, a él se le denominó el Bautista, Juan el Bautista, porque bautizaba, porque en el río Jordán, ahí era donde él hacía estas inmersiones en el agua de la gente que venía a escuchar la palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Ok, bien hermanos. Y una vez, hermanos, que el Señor Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó, se da, hermanos, de manera completa esta parte del bautismo. Va, hermanos, a completarse, vamos, a concretarse. ¿Qué es, hermanos, para nosotros el bautismo? Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente que dice, yo creo en el Señor? ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente escucha la palabra de Dios, le ha sido predicado el Evangelio y te dicen, yo creo en el Señor? Sin embargo, puede que nosotros nos percatemos de que a partir de ese momento su vida no está caminando conforme a la palabra de Dios. O puede ser el caso de que sí esté empezando a caminar conforme a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ver lo que interiormente la predicación del Evangelio ha hecho en esa persona. Si nosotros pudiéramos, hermanos, ver lo que ocurre a nivel espiritual en las personas que escuchan el Evangelio, pues pudiéramos dar cuenta de que verdaderamente esas personas han creído a la palabra de la cruz. Pudiéramos dar cuenta de que esas personas sí se arrepintieron genuinamente. Pudiéramos entonces decir, yo soy testigo de que esta persona, pues por lo que vi que pasó en su interior, esa persona es un creyente. Hermanos, realmente no lo podemos ver, porque esta obra es espiritual y solamente se discierne de manera espiritual.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos ver aún en nuestra propia familia que a veces decimos una cosa, pero terminamos haciendo otra? ¿Sí? No vemos, hermanos, en el corazón de las personas lo que está ocurriendo. Pero ¿qué alcanzamos a notar nosotros? Las cosas que de manera externa, en lo físico, se manifiestan. Entonces, vamos a hablar, hermanos, de qué es lo que simboliza el bautismo, hermanos. Hemos visto en este texto de Romanos 6 que es la semejanza de su muerte y de su resurrección. Aquí Pablo comienza diciendo que no podemos seguir, hermanos, viviendo para el pecado. Ya morimos y no podemos seguir viviendo de esa manera. Dice el versículo 3: no, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Esto se trata, hermanos, de morir y resucitar. Y el bautismo simboliza esta parte. Morimos a esa vieja naturaleza, morimos al pecado, morimos a esos deseos, hermanos, que son perversos, que son contrarios a Dios, y resucitamos a una vida nueva. Pero, hermanos, el bautismo es el símbolo, hermanos, de nuestra salvación, de eso que espiritualmente el Señor ya obró en nuestro interior, pero que la gente claramente no puede ver lo que está ocurriendo en nuestro corazón, no puede ver lo que adentro en nuestro espíritu ha sucedido. Estábamos muertos espiritualmente, pero hermanos, fuimos resucitados. La gente no lo puede ver, no puede ver en nuestro interior, no puede ver en nuestro corazón esto que ha sucedido por gracia del Señor, cuando creímos en la palabra, cuando venimos al Evangelio. Pero lo que sí puede ver, hermanos, es un acto externo que confirma nuestra salvación, que es, hermanos, en reacción a que nos identificamos con Jesús, que nos identificamos con su mensaje. No sé si me está entendiendo. El bautismo, hermanos, simboliza nuestra salvación, pero aquellos que se bautizan, hermanos, están dando una muestra pública de su fe, una muestra pública de lo que el Señor ya obró en su interior, ya obró en su corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Entonces, Amén. hermanos, el bautismo, hermanos, es ese testimonio, hermanos, tómelo así, es ese testimonio de nuestra fe. Es un testimonio público, es un testimonio que hacemos delante de testigos precisamente, que pueden decir, esa persona se identifica con la obra de nuestro Señor Jesucristo, muere al pecado, muere a este mundo y resucita para una vida nueva. ¿Por qué, hermanos? Porque ni usted ni yo podemos ver lo que ha ocurrido en el interior de esa persona. Muchos pueden decir yo creo, pero a la hora, hermanos, de ser evaluados, de ser examinados, sus vidas no están, hermanos, en concordancia con lo que el Señor nos ha mandado. En cambio, hay otros que efectivamente, hermanos, dicen yo creo en el Señor y sus vidas, hermanos, vienen siendo conformadas a lo que muestra la palabra, vienen siendo conformadas a la imagen de Cristo. Entonces podemos diferenciar, hermanos, que hay personas que sí, hermanos, efectivamente han creído y están siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Y hay personas que han creído, bueno, más bien dicen creer, haber creído, pero sus vidas no están caminando conforme a lo que el Señor nos enseñó. Entonces, el bautismo es el símbolo de nuestra salvación, es un testimonio público de lo que ha ocurrido en nuestro interior. ¿Por qué, hermanos, el Señor mandó a bautizar? Cuando el Señor entrega la gran comisión a sus discípulos, lo podemos ver en los cuatro evangelios, los manda, hermanos, a que vayan a todas las naciones, a que prediquen el evangelio a toda criatura. Los manda, hermanos, a anunciar este mensaje de salvación. Pero aquellos que crean, aquellos hermanos que se identifican con este mensaje, sean bautizados y sean entonces discipulados como seguidores.
sean, hermanos, preparados en aprender a obedecer lo que el Señor ha mandado. El bautismo, hermanos, nos identifica con Cristo. Por eso somos bautizados en Cristo Jesús. Somos bautizados en su nombre. Somos bautizados en su autoridad. Somos bautizados, hermanos, como fruto, como resultado de que creemos en este evangelio, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, amén. Amén. Miren, Amén. Sí, amén, hermano. amén. Déjenles muestro lo que dice Amén. la carta de Gálatas, hermanos. Vean lo que dice, estamos en Gálatas, capítulo 3, hermanos, y hacia el final del capítulo, vean lo que dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok. Cuando tú crees en la obra de Cristo, cuando tú crees, hermanos, que verdaderamente Él ha cumplido esta salvación tan grande en la excelencia de sus oficios, tú te conviertes en hijo de Dios. Juan 1:12 dice eso, o sea, a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, amén, esto es así. Tú crees en Cristo, tú eres hijo de Dios. Pero dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Y entonces Pablo hace esta aclaración. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, el bautismo nos viene a identificar como pertenecientes al Señor. Somos uno con Él. Entonces, hermanos, el bautismo, símbolo de nuestra salvación, testimonio de nuestra fe en Jesús, hermanos, pone en evidencia que le pertenecemos. Entonces, no importa si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú crees en Cristo y te bautizas, entonces, hermano, sencillamente le perteneces. Hermano, linaje de Abraham. Eres heredero de las promesas de Dios. Tú eres su hijo, tú eres su hija. No importa, hermanos, tu raza, si eres judío, si eres griego. No importa tu condición social, si eres esclavo, si eres libre. Sencillamente, ahora que estás revestido de Cristo, tú le perteneces. Te has identificado con la palabra, con este mensaje de salvación, que es por la obra de Cristo. Hermano, tú das testimonio al ser bautizado de que le perteneces. Entonces, vean eso, hermanos. El bautismo no es, hermanos, meramente como el hecho por el cual tú vienes a ser miembro de una congregación. No. El bautismo es el testimonio de que tú estás unido con Cristo, de que tú le perteneces a Él, de que tú eres heredero de las promesas porque eres su hijo, porque has creído en lo que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Entonces, cuando Pablo Amén. habla de la unidad del Espíritu, hermanos, desea, esto lo estamos viendo en este mensaje general, hermanos, la unidad del Espíritu, desea que aún las personas que se bautizan tengan este mismo entendimiento. Estamos guardando la unidad del Espíritu y al creer en Cristo y al identificarnos con su mensaje, al sabernos revestidos de Él, pertenecientes a Él, damos testimonio de nuestra fe bautizándonos. El bautismo, hermanos, no es para pertenecer a una iglesia, no es para que te sumen a un ministerio, no es para que tú seas miembro de algo. No, hermanos. El bautismo simboliza nuestra salvación. Es el testimonio, hermanos, de nuestra fe. Ahora, es importante ver lo siguiente. Jesús mandó, hermanos, a que la gente se bautizara.
Vean esto, porque el bautismo, hermanos, está, hermanos, dando fe, hermanos, de este paso de la muerte a la vida, hermanos. Como dice Juan 5:24, el que cree en mí, el que crea mi palabra, crea el que me envió. Y ya no hay condenación para él, sino que pasa de muerte a vida, hermanos. Ahora, vamos a Lucas 24, hermanos. Cuando Jesús, una vez que ha resucitado, se aparece con sus discípulos, les dice, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está diciendo, hermanos, ya había un testimonio de que yo soy el Mesías, de que me iba a pasar esto, de que yo iba a padecer, de que me iban a matar, pero que iba a resucitar. Esto yo ya se los había dicho a ustedes, le dice a los apóstoles. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ve al 47, hermanos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les está diciendo, ahora que me ven resucitado, tienen que saber que es el cumplimiento de la palabra. Pero ahora los manda, hermanos, a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y necesitan el Espíritu de Dios para esta obra, hermanos. ¿Y qué sucedió? Ellos estuvieron constantemente viendo al Señor Jesús resucitado y escuchando acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. Y por 40 días les enseñó esto. Finalmente el Señor asciende, hermanos, pero ellos se regresan al aposento alto de Jerusalén y están orando por la promesa del Padre, por la llenura del Espíritu. Finalmente, cuando el Espíritu Santo viene, hermanos, y los llena, ellos han sido capacitados para esta encomienda, hermanos. Ir y predicar, hermanos, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de ese Mesías, en el nombre de ese Cristo, a todas las naciones, hermanos, pero comenzarían desde Jerusalén. Hermanos, esta es la gran comisión, esta es la gran comisión. Entonces, aquellos que vienen a la palabra de Dios, aquellos que escuchan el Evangelio, tienen que saber esto, hermanos. El Señor nos ha entregado arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, hermanos. Cuando venimos a Cristo, hermanos, esta es la promesa del Evangelio. El Señor, hermanos, ha sido el sustituto nuestro en esa cruz y ha pagado nuestro pecado. Ha pagado por nosotros. Ha quitado toda condenación y toda maldición sobre nosotros. La cargó Él, ya la pagó. Lo que nosotros necesitamos es creer en su obra. Él nos llama al arrepentimiento de esa vida, de esas obras muertas, hermanos. Tenemos el perdón de pecados en su nombre, por esa sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje, hermanos, que el Señor les manda a predicar. Y entonces aquellos que entienden este mensaje y se identifican con este mensaje, se bautizan, hermanos, como símbolo de su salvación, como testimonio de su fe en lo que Cristo hizo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Entonces vean, en el primer discurso, hermanos, de la iglesia, Pedro se levanta con los otros apóstoles llenos ya del Espíritu Santo y comienzan a predicar a toda la gente que se congregó en torno al aposento alto. Aquellos que fueron a ver
que había sucedido por ese estruendo tan grande, ese viento recio que soplaba, hermanos. O sea, imagínense que fue un sonido tan estruendoso, hermanos, que mucha gente, una multitud se fue a asomar qué había pasado. Pero Pedro se levanta con los otros apóstoles y comienzan a predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, aquí está, hermanos, Hechos 2:36. Es la parte final del discurso de Pedro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, porque todos los que estaban ahí, hermanos, eran parte de ese pueblo que había gritado, crucifícale. Pedro le está hablando a esas personas, hermano. Por eso dice, ustedes lo crucificaron, ustedes consintieron en su muerte. Pero sepan que a ese que ustedes mandaron a crucificar, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y eso, hermanos, les trajo dolor, les trajo arrepentimiento. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, hermanos, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero vea el 41, hermanos, el versículo 41 es muy importante para entender verdaderamente el tema del bautismo. Así que los que recibieron la palabra, es decir, los que la creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí está, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 41 nos dice bien, hermanos, nos dice claro que aquellos que recibieron la palabra se bautizaron. Entonces, si tú has creído la palabra, si tú has creído al Evangelio, si tú has escuchado la palabra de la cruz y el Señor te ha llamado al arrepentimiento y conoces que ahora Él es el Cristo, Jesús es el Cristo y Él te ha salvado, bautízate. Si tú no te has bautizado, bautízate. Si tú crees a la palabra, si tú crees al Evangelio, bautízate. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De toda esa multitud que estaba ahí y que escuchó cómo Jesús es ese Mesías de las Escrituras, cómo ese Jesús fue crucificado por el pueblo que estaba ignorando y que no lo reconocieron, hermanos, cómo todos ellos al creer fueron bautizados. Y esa es, hermanos, la iglesia. Ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué sigue después de creer? Que te bautice. Y esta es la unidad del Espíritu, hermano. Si tú crees, bautízate. ¿Cómo puede haber unidad? Todos los que creemos nos bautizamos, hermanos. Si hay alguien que no se ha bautizado, por favor contáctenos para decir yo me quiero bautizar. Y damos gloria a Dios porque prontamente habrá bautismos, hermanos. Pero es esto, aquel que ha creído, hermanos, bautícese. Es el símbolo de su salvación, es el testimonio público de su fe. Podemos constatar que ha creído cuando se bautiza. Ahí en las aguas del bautismo decimos, sí, esta persona ha creído. No podemos ver en su corazón lo que Dios obró, cómo Dios lo llevó al arrepentimiento, cómo Dios lo resucitó espiritualmente, cómo ahora es una nueva criatura. No lo podemos ver, hermanos. Lo que sí podemos ver
es que eso que Dios ya hizo en su corazón, eso que Dios ya hizo en su interior, se refleja al identificarse con el Evangelio yendo a las aguas del bautismo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Amén. ¿Va quedando clara la palabra, hermanos? Sí, hermano. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo guardamos la unidad del Espíritu? Si hemos creído al Evangelio, nos bautizamos. Hermanos, y hay, hermanos, una serie de ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento sobre esto. ¿Sí? En este caso fueron los judíos. Vamos a ver lo que pasa con los samaritanos, Hechos 8. Vean lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe es el encargado de llevar el evangelio a la región de Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Aquellos que creyeron en el reino de Dios y los que creyeron en el nombre de Jesucristo se bautizaron. Se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, que era un mago que los había tenido, hermanos, ahí engañados. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, hermanos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, en la era apostólica, hermanos, el Evangelio, la predicación del Evangelio, el establecimiento de la iglesia, hermanos, la expansión, hermanos, del reino de Dios, se fue dando gradualmente. Entonces, ahora llega el Evangelio a Samaria. Pero aquellos que creyeron en el Evangelio, aquellos que creyeron en el nombre de Jesús, se bautizaban, hermanos. ¿Queda clara esta parte, hermanos? Amén, hermano. Amén. Amén. Y bueno, también, hermanos, vemos el ejemplo de los gentiles. En este caso, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol para los gentiles, el apóstol y maestro de los gentiles. Pero el primero que llegó con los gentiles, hermanos, no fue Pablo, fue el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio, hermanos, que era un centurión, es decir, era un romano, era un militar, era alguien que tenía a su cargo soldados. Recibió una visión y mandó a traer a Pedro. Pedro también recibió por su parte esta visión y fue con Cornelio. Dios preparó en visión a ambos hermanos para este encuentro. Pero Cornelio había juntado a su familia, a sus amigos cercanos, y todos en esa casa estaban esperando que Pedro llegara y les dijera, hermanos, lo que tenían que hacer. Y entonces vemos, hermanos, aquí también en Hechos 10, este mensaje de Pedro y cómo entonces Dios también trae salvación a los gentiles. En este caso son romanos, hermanos, romanos. Vean, Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, les está diciendo cómo Jesús es ese Cristo, es ese ungido, hermanos. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, vea esto, hermanos, nuevamente aquí la gran comisión, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Vea, hermanos, cómo está diciendo,
Él es el Cristo del que hablan las Escrituras. Todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo mismo que Jesús dijo en Lucas 24:44, hermanos. De ahí en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que acompañaban al apóstol Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Claramente no, hermanos. Nadie podía impedir que se bautizaran. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vea, hermanos. Entonces, judíos, samaritanos y gentiles están escuchando el Evangelio. Y al creer el Evangelio, hermanos, se bautizan. Se bautizan, hermanos. Aquellos que creyeron en ese Cristo de las Escrituras, aquellos que creyeron que Jesús es ese Cristo, aquellos hermanos que creyeron que en su nombre hay perdón de pecados, que en su autoridad, en su poder, en esa obra que Él hizo por nosotros, tenemos, hermanos, de verdad, la redención de nuestras almas, el perdón de parte de Dios. Hermanos, son aquellos que se bautizan. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Sí. Hermanos, el apóstol Pablo también, hermanos, fue bautizado. Cuando él se encuentra con el Señor, Pablo narra su conversión 3 veces en el libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Entonces, miren, aquí en el capítulo 22, ah, es esta cita, el capítulo 22. Va a narrar nuevamente Pablo su conversión. Y vean, aquí está dando ya la parte donde él se encuentra con Ananías. Vean, dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Recuerden que él quedó ciego cuando se encontró con el Señor Jesús, y entonces él le instruye que vaya a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, o sea, era otro judío, hermanos, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, el apóstol Pablo también fue bautizado. Pero, hermanos, aquí lo importante es esto. Ananías fue la persona, el instrumento que Dios usó, hermanos, para confirmarle a Pablo la voluntad de Dios. Pablo entendió que ese Cristo del que él sabía, hermanos, con muchos años de estudio, con mucha preparación, con muchas horas de lectura de las escrituras, sabía que ese Cristo ahora, hermanos, tenía nombre, tenía rostro. Él lo vio personalmente, él lo vio resucitado, hermano. Ese Jesús que por otro lado, él no creía en él, y que tenía celo por todos aquellos que lo seguían y que estaba enrabiado y que creía que hacía un bien a su nación matando a esas personas, hermanos, ahora, hermanos, podía darse cuenta que ese Jesús al que él perseguía era el Cristo de las Escrituras en el que él sí creía. Jesús es el Cristo
Y cuando Pablo, hermanos, conecta todo esto, hermanos, Ananías le es mandado para ministrarlo, hermanos, para orar por él. Pablo recobró la vista cuando Ananías oró por él y le confirma que Dios lo ha escogido como un instrumento para llevar su nombre en presencia de reyes, en presencia de los judíos y en presencia de los gentiles. Y le dice a Ananías, tú vas a ser ese testigo, ese instrumento. Tú vas a llevar y le darás a conocer a la gente lo que has visto y lo que has oído. Entonces, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, le está diciendo a Pablo, si tú has creído, si tú te has identificado con este Jesús a quien te encontraste, bautízate. Que quede testimonio de que tus pecados han sido lavados, que su nombre sea invocado sobre ti. Entonces, hermanos, también el apóstol Pablo fue bautizado. Entonces, nuevamente, hermanos, ¿cómo guardamos la unidad del Espíritu? Si creemos en el Evangelio, lo consiguiente es que nos bauticemos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. 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 Entonces, miren, para finalizar, les voy a poner Hechos 19. Hechos 19. Y aquí está, hermanos, cuando el apóstol Pablo, ya predicando, hermanos, ya en un segundo viaje misionero, hermanos, dice que él fue a la ciudad de Éfeso y él halló a ciertos discípulos. Ajá. No, la Biblia no nos da más detalles de estos discípulos, pero eran discípulos de Juan el Bautista. Dice el versículo 2 que les hizo esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo, hermanos, al encontrarse a estas personas, eran como 12, aquí dice la Biblia, como que notaba que algo había en ellos, como que no le cuadraba, hermanos. Por eso Pablo les pregunta, bueno, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, es que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ujú. O sea, vea la relación. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creyeron. Dijeron, bueno, pues es que ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué fuiste bautizado? Vean esta relación de creer y ser bautizado. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pero aquí, hermanos, este pasaje nos enseña que hay una relación entre creer y bautizarse. Cuando Pablo dice, bueno, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo entonces se ve en la necesidad de compartirles el Evangelio, hermanos. La palabra no nos enseña aquí eso, pero lo consiguiente es que Pablo les predicara el arrepentimiento porque el entendimiento de estos hombres estaba incompleto. Ellos se habían quedado, hermanos, con lo que Juan había predicado. Va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, viene después de mí. Yo no soy digno ni de desatar su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el entendimiento de estos hombres estaba incompleto, porque Jesús ya había venido, ya había cumplido la misión, hermanos, ya había consumado todas las cosas en la cruz. Estos hombres no lo sabían, porque ellos solamente habían sido bautizados para arrepentimiento, para prepararse para recibir al Mesías. Pero no sabían, hermanos, que el Mesías ya había venido, ya había consumado todo, ya había muerto, ya había resucitado, ya había descendido el Espíritu Santo. Hermanos, Pablo se ve la necesidad de predicarles. Y entonces, cuando les presenta a Jesús
como el Cristo, ellos creyeron y fueron bautizados en su nombre. Y entonces también oró por ellos, recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, recordemos que el Evangelio se está extendiendo. El Evangelio está propagándose por todos lados. Mucha gente como estos hombres no tenían una fe completa porque seguramente estaban de paso cuando Juan predicaba. Ellos fueron bautizados como Juan bautizaba para arrepentimiento, pero después de eso se desplazaron a otro lugar y entonces se quedaron solamente con ese entendimiento, pero no supieron, hermanos, que verdaderamente el Cristo ya había venido y había cumplido todo. Entonces necesitaban, hermanos, creer en la obra de Jesús. Entonces, hermanos, cuando oyeron eso, que Jesús es el Cristo, cuando Pablo les predicó, ellos fueron bautizados en su nombre. Entonces, hermanos, conclusión, nosotros que hemos sido expuestos a la palabra, hermanos, de la cruz, el Evangelio de verdad, el Evangelio de salvación, aquellos que conocemos la obra de Jesús como el Cristo y que creemos en esa obra, que creemos en ese mensaje, somos bautizados porque nos identificamos, hermanos, con la obra de Jesús, en su muerte, en su resurrección. Somos bautizados porque entendemos que morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, una vida, hermanos, diferente. Somos bautizados, hermanos, como testimonio de que verdaderamente hemos creído. Entonces, esta es la unidad del Espíritu. Aquellos que han creído son personas que han sido bautizadas. Nuevamente, hermanos, les hago esa invitación. Si hay alguien que no se ha bautizado, por favor, contáctenos para que prontamente se bautice. Si usted ha creído al Evangelio, lo consiguiente es que usted se bautice. Amén. Vamos a orar entonces, Amén. hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, nos muestra tu plan, tu voluntad, y tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Padre, te pedimos que en esta hora obres en nuestras mentes y corazones para tener una mayor claridad con las escrituras de que tú nos has permitido celebrar un bautismo por consiguiente de haber creído. Padre, gracias, Señor, por darnos esta fe. Y el símbolo de esta fe es esa renovación espiritual, es esa muerte al mundo, esa muerte al pecado para resucitar a una vida nueva. Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros fuimos juntamente bautizados con Cristo en la semejanza de su muerte y hemos resucitado, Señor, para vivir para tu gloria. Así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros salimos de las aguas del bautismo, Señor, para vivir para ti. Señor, permite que aquellas personas que están en esta reunión o aquellos que verán este video, si aún no han sido bautizados, pero han creído genuinamente, han creído verdaderamente de corazón, Señor, permite que ellos se bauticen a la brevedad, que ellos tengan, por cierto, que lo que han creído les da salvación. Este evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, pero que ellos dan un testimonio público de esa fe cuando se bautizan. Cuando identificados con este mensaje de salvación, ellos muestran lo que tú has obrado en sus corazones, muestran lo que tú ya has hecho espiritualmente, cómo los trajiste de la oscuridad a la luz, cómo los trajiste de muerte a vida,
¿Cómo los pasaste del reino de Satanás al reino de tu amado Hijo? Padre, permite que se bauticen. Oramos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.